Capítulo 11. Dos muchachos sin dinero en Brindavan. Merecerías que nuestro padre te desheredara, Mukunda. ¿Cuán insensatamente estás desperdiciando la vida? Un sermón de mi hermano mayor atacaba mis oídos. Jitendra y yo, recién descendidos del tren y aún cubiertos con el polvo del camino, llegábamos en esos momentos a la casa de Ananta, que hacía poco tiempo había sido trasladado de Calcuta a la antigua ciudad de Agra. Mi hermano era auditor en el Departamento de Obras Públicas del gobierno. Tú sabes muy bien, Ananta, que yo busco la herencia del Padre Celestial. Primero el dinero. Dios puede venir después. ¿Quién sabe? La vida puede ser muy larga. Dios primero. El dinero es su esclavo. ¿Quién lo puede saber? La vida puede ser muy corta. Mi réplica fue formulada bajo las exigencias del momento y no la apoyaba ningún presentimiento. La vida de Ananta, no obstante, tuvo un prematuro final. Y bueno, aquí dice, véase capítulo 25, supongo que ahí nos va a hablar de su hermano. Sabiduría adquirida en la ermita, supongo, pero ya veo que has abandonado Benarés. Los ojos de Ananta brillaron con singular satisfacción. Él creía todavía que podría atrapar mis alas en el nido de la familia. Mi estancia en Benarés no ha sido infructuosa. Encontré allí lo que mi corazón buscaba. Y puedes tener la certeza de que no era tu Pandit ni su hijo. Ananta y yo nos reímos al recordar aquello. Tuvo que admitir que el clarividente de Benarés, escogido por él, había resultado miope. ¿Cuáles son tus planes, mi vagabundo hermano? Jitendra me convenció para que viniéramos a Agra. Veremos las bellezas del Taj Mahal. Le expliqué. Luego iremos a visitar a mi gurú, a quien he encontrado recientemente y que tiene una ermita en Serampore se llama. Dudo que se pronuncie así, pero bueno. Ananta nos había hospedado cómodamente en su casa. Varias veces durante la noche, noté que sus ojos se fijaban en mí en una forma muy particular. Ya conozco esa mirada, pensé. Algo está tramando. Esta idea vino a confirmarse a hora temprana, durante el desayuno. De modo que te sientes muy independiente y desprendido de la riqueza de nuestro padre, me dijo, reanudando la conversación del día anterior. La mirada de Ananda era, en apariencia, inocente. Estoy seguro de mi dependencia de Dios únicamente. Las palabras son vanas. Hasta ahora la vida te ha protegido. ¿Qué sería de ti si tuvieses que recurrir a la mano invisible para obtener alimento y abrigo? Pronto estarías pidiendo limosna en las calles. Jamás. Yo no sometería mi fe a los transeúntes en lugar de ponerle manos de Dios. Él puede concebir para sus devotos miles de medios para vivir en vez de hacerles pedir limosna. ¡Pura retórica! Supón que yo te sugiero que tu filosofía de la que alardeas sea puesta a prueba en este mundo tangible y concreto. Yo aceptaría. ¿Acaso limitas a Dios a un mundo especulativo? Pregunté. Ya veremos. Ahora tendrás la oportunidad de ampliar o bien de confirmar mis puntos de vista. Ananta hizo una dramática pausa y luego me dijo, con seriedad y lentitud, me propongo enviarlos, a ti y a tu condiscípulo Jitendra, hoy por la mañana, a Brindavan, población cercana. No debes llevar contigo ni una sola rupia. No debes pedir limosna ni órale, se va a poner bueno esto, ni dinero para alimentos. No debes contar esto a nadie. No deberán omitir sus comidas ni quedar abandonados en Brindavan. Si regresas a mi bungalow antes de las 12 de la noche, sin haber quebrantado ninguna de las condiciones de la prueba, yo seré la persona más sorprendida de Agra. Acepto el desafío. No había ninguna duda en mis palabras ni en mi corazón. Gratos recuerdos me iluminaron sobre la providencial asistencia divina. Mi curación del mortífero cólera por mi súplica, hecha ante la fotografía de Lahiri Mahasaya, la jugarreta del regalo de las 2 cometas en la azotea de Lahore, la oportuna llegada de Bareilly del amuleto en medio de mi desconsuelo, el decisivo mensaje recibido a través del sadhu en Benarés, junto al patio de la casa del Pandit, la visión de la Madre Divina y sus maravillosas palabras de amor, su eficaz atención a través del maestro Mahasaya. A mis pequeñas dificultades, todo esto, la guía de última hora, que se materializó con la obtención de mi diploma en la escuela y también la máxima bendición, la obtención de un maestro viviente, que era el sueño más ambicionado de toda mi vida. En ningún caso consideraría yo que mi filosofía, entre comillas, podría fracasar al ponerla a prueba en el duro campo de batalla de este mundo. Tu buena disposición te da crédito. Yo te acompañaré ahora mismo hasta el tren, me dijo Ananta.
Luego, volvió su cara hacia el boquiabierto Jitendra. Tú debes ir también como testigo, y casi podría yo afirmar como víctima. Media hora después, Jitendra y yo éramos dueños de sendos boletos de ida para nuestro viaje. Sendos boletos. Yo no sé qué significa esto, desconozco. Vamos a buscar el significado. Sendos boletos, dice aquí. Sendos. Vamos a ver el significado de sendos. La palabra sendos significa uno para cada uno. Se usa cuando hay dos o más personas, objetos o entidades y se quiere indicar que cada cual recibe el suyo propio. Compraron sendos boletos, o sea, cada persona compró su propio boleto. Wow, no me sabe esa palabra. Qué chido que podemos aprender. Dice aquí entonces, bueno, media hora después, Jitendra y yo éramos dueños de sendos boletos de ida para nuestro viaje. En un escondido rincón de la estación, Ananta nos registró para cerciorarse de que no ocultábamos nada fuera de nuestros sencillos dotis. El doti es una sencilla indumentaria de tela que se ata a la cintura y cubre las piernas. Al interrumpir la fe en los serios reinos de las finanzas, mi amigo protestó. O sea, abrió la boca, pero Yogananda lo dice, al interrumpir la fe en los serios reinos de las finanzas. Ananta, dame 1 o 2 rupias como seguridad, así podré telegrafiarte en caso de que algo nos ocurra. ¡Jitendra!, exclamé en son de reproche. No seguiré adelante con la prueba si tú llevas dinero como garantía. Da una cierta seguridad el escuchar el tintineo de las monedas. Ante mi severa mirada, Jitendra no agregó una palabra más. Mukunda, no creas que no tengo corazón, dijo Ananta, con cierta humildad. Tal vez le remordiera la conciencia por enviar a 2 muchachos insolventes a una ciudad desconocida, o quizás a causa de su propio escepticismo religioso. Si por cualquier casualidad o providencia pasas con éxito esta prueba en Brindavan, te pediré entonces que me inicies como discípulo tuyo. Esta última promesa tenía algo de irregular, en consonancia con la excepcionalidad de la situación. En la India, el hermano mayor de la familia rara vez se inclina ante sus hermanos menores. Él es el segundo que recibe respeto y obediencia después del padre. Pero ya no había tiempo para hacer ningún comentario. Nuestro tren estaba a punto de partir. Jitendra se obstinaba en un lúgubre silencio mientras el tren iba consumiendo kilómetro tras kilómetro de terreno. Finalmente se estiró e inclinándose hacia mí me dio un doloroso pellizco en un lugar sensible. ¿Quién sabe dónde lo pellizco? No veo señal alguna de que Dios vaya a darnos nuestra próxima comida, ¿eh? ¡Calla! Émulo de Tomás el incrédulo. Émulo de Tomás el incrédulo se refiere. El Señor está con nosotros. ¿Podrías tú también arreglar que Él se diera prisa? Ya me siento morir de hambre solo con pensar en el incierto futuro que se abre ante nosotros. Dejé Benares para visitar el mausoleo del Taj, no el mío propio. Ya ves que el Taj Mahal es una tumba, por eso dice, dejé Benares para visitar aquella tumba, no la mía. Anímate, Jitendra. ¿Acaso no vamos asimismo a tener el placer de ver las sagradas maravillas de Brindavan? No sé si se pronuncia así, Brindavan. Y bueno, Brindavan, situada a las orillas del río Yamuna, es la Jerusalén de la India. Fue en esta ciudad donde el avatar Krishna manifestó su gran gloria para beneficio de la humanidad. Ya siento un inmenso regocijo interno solo con pensar en que voy a pisar la tierra santa aullada por los pies del Señor Krishna. La puerta de nuestro compartimiento se abrió y entraron 2 hombres que tomaron asiento. La siguiente estación sería la de nuestro destino. Jovencitos, ¿tienen ustedes amigos en Brindavan? El nuevo viajero, que se había sentado frente a mí, comenzaba a interesarse en nosotros. Eso no le incumbe a usted, contesté con rudeza, desviando mi vista de él. Probablemente se han escapado de sus hogares bajo el encantamiento de ladrón de corazones. Bueno, aquí es nota del autor Hari, nombre con que sus devotos llaman cariñosamente a Krishna. El encantamiento de Hari, de Krishna. Yo también soy de temperamento religioso y consideraré como una obligación el que ustedes tengan alimentos y un cobijo donde resguardarse de este... No manches, ya encontraron quien les diera de comer. Donde resguardarse de este calor sofocante. No, señor, déjenos. Es usted muy amable, pero nos ha confundido con 2 vagabundos que van huyendo del hogar. No volvió a entablarse la conversación. El tren se detuvo. Cuando Jitendra y yo descendíamos del andén, nuestros casuales compañeros, tomándonos del brazo, llamaron un carruaje tirado por caballos. Nos apeamos ante una ermita majestuosa, rodeada de árboles de hoja perenne y de jardines muy bien cuidados.
Indudablemente, nuestros benefactores eran conocidos aquí, pues un sonriente joven nos condujo, sin la menor pregunta, a la sala. Pronto se reunió con nosotros una dama de cierta edad, de digno continente. Gauri Ma, los príncipes no pudieron venir, dijo uno de nuestros acompañantes, dirigiéndose a la anfitriona de la ermita, se llama Gauri Ma. A última hora tuvieron que cambiar sus planes. Le mandan sus más sentidas excusas. Pero en cambio, le hemos traído a usted otros 2 nuevos huéspedes. Tan pronto como subimos al tren, me sentí atraído hacia ellos, como devotos del Señor Krishna. Adiós, jóvenes amigos. Nuestros protectores se dirigieron a la puerta. Si Dios quiere, nos veremos otra vez. Sean ustedes bienvenidos. Gauri Ma nos sonrió en forma maternal. No podrían haber venido en mejor día. Yo esperaba 2 reales patronos de esta ermita. Sería una lástima que lo que he cocinado no encontrase quien lo apreciara. No puede ser. Estas agradables palabras tuvieron un efecto sorprendente en Jitendra, pues rompió a llorar. La sombría perspectiva que él había temido en Brindavan se estaba convirtiendo en un regio agasajo. El repentino ajuste mental que hubo de realizar resultó demasiado abrumador para él. Nuestra anfitriona le miró con curiosidad, pero sin decir nada, probablemente estaba acostumbrada a los caprichos de los adolescentes. La comida fue anunciada. Gauri Ma nos condujo a un comedor en el patio, perfumado de sabrosos aromas, y entró a continuación en una cocina adyacente. Yo había estado esperando este momento. Escogí un lugar apropiado de la anatomía de Jitendra y le di un pellizco tan fuerte como el que yo había recibido de él en el tren. Tú, Tomás, siempre incrédulo, ¿ya viste cómo el señor trabaja? Y además, bien rápido. Nuestra anfitriona volvió a entrar con una punja al comedor. Nos abanicaba continuamente el estilo oriental. Mientras estábamos sentados sobre unas mantas muy adornadas, discípulos del ashram caminaban de un lado al otro con unos 30 platos. Aquello, más que comida, era un verdadero y suntuoso banquete. Desde que llegáramos a este planeta, ni Jitendra ni yo habíamos gozado de manjares tan exquisitos. Platillos dignos de príncipe, ciertamente, distinguida madre. ¿Qué podrían tener sus patrones reales que pudiera ser más urgente que asistir a este banquete? No lo puedo imaginar. Usted nos ha proporcionado un recuerdo que perdurará toda nuestra vida. Obligados al silencio como estábamos, a causa del requerimiento de Ananta, nada podíamos decir a nuestra generosa anfitriona, y al dar de nuestras más expresivas gracias, éstas tenían un doble significado. Pero, cuando menos, pudimos manifestarle nuestra sinceridad. Salimos de allí con las bendiciones de Gauri Ma y con su especial súplica de que volviéramos a visitar la ermita. Afuera, el sol era calcitante. Mi amigo y yo nos dirigimos a guarecernos bajo la sombra de un frondoso árbol kadamba que estaba a la entrada de la ermita. Una vez más, fue asediado Jitendra por la duda y volvieron sus agudas palabras. En buenas nos has metido. Nuestra comida fue únicamente una mera casualidad. ¿Cómo vamos a conocer lo que hay en esta ciudad sin tener una sola moneda? ¿Y cómo me vas a llevar de regreso a Nanta? ¿Cuán pronto te olvidas? ¿Cuán pronto te olvidas de Dios? Ahora que tienes el estómago lleno. Mis palabras, aunque carecían de acritud, eran acusadoras. ¿Qué corta es la memoria para los favores divinos? No ha existido ser humano que no haya visto cumplidas algunas de sus peticiones. No estoy dispuesto a olvidar mi insensatez al aventurarme con un alocado como tú. Tranquilízate, Jitendra. El mismo Señor que nos alimentó nos mostrará Brindavan y nos llevará de regreso a Agra. Un joven delgado y de semblante agradable se acercó rápidamente a nosotros y tras detenerse debajo del árbol donde estábamos, se inclinó ante mí. Ay, ya quiero ver qué pasa. Querido amigo, usted y su compañero deben ser extraños aquí. ¿Me permiten que sea su anfitrión y los guíe por la ciudad? Es difícil para un hindú palidecer, pero el rostro de Jitendra tenía en aquel momento una palidez cadavérica. Con toda corrección, rehusé el ofrecimiento del recién llegado. ¿No estará usted diciéndome que me vaya? La alarma de nuestro visitante hubiera sido cómica en otras circunstancias. ¿Por qué no? ¿Usted es mi gurú? Sus ojos buscaron confiadamente los míos. Durante mi meditación, al mediodía, agregó, el bendito señor Krishna se me apareció en visión y me mostró 2 figuras amparadas por este árbol. Uno de los rostros era el suyo, mi maestro. Con frecuencia lo he visto durante mi meditación. Será una gran dicha para mí si aceptan mis humildes servicios.
Yo también tengo mucho gusto en que me haya encontrado. Ni Dios ni los hombres nos han olvidado. Aun cuando no me moví mientras sonreía a la cara implorante que tenía delante de mí, en mi interior me arrodillé a los pies divinos. Queridos amigos, ¿querrían honrar mi casa con su visita? Es usted muy amable, pero eso no es posible por el momento. Ya somos huéspedes en la casa de mi hermano, en Agra. Cuando menos, déjenme el grato recuerdo de haberles paseado por Brindavan. Accedí con gusto. Entonces, él nos dijo que su nombre era Pratap Chatterjee, doble T, Chattergi, y llamó un carruaje tallado por caballos. Visitamos el templo de Madana Mohana y otros santuarios de Krishna. La noche descendió mientras estábamos aún sumidos en nuestras devociones en el templo. Dispénsenme mientras consigo sandesh. Sandesh es una golosina india. Pratap entró en una tienda cerca de la estación del ferrocarril, mientras Jitendra y yo curioseábamos por la calle, ahora ya llena de gente con el fresco de las últimas horas del día. Nuestro amigo estuvo ausente un rato, y cuando regresó, nos traía muchas golosinas. Por favor, permítame que obtenga un mérito religioso. Pratap sonrió implorante mientras me tendió un rollo de rupias y 2 boletos recién comprados para Agra. La reverencia de mi aceptación fue para la mano invisible de la cual Ananta se había burlado, y que ahora nos colmaba con mucho más de lo necesario. Buscamos un lugar solitario cerca de la estación. Pratap, voy a instruirte en la técnica de Kriya de la Lahiri Mahasaya, el yogi más grande de los tiempos modernos. Su técnica será tu gurú. La iniciación concluyó en media hora. Kriya es tu Chintamani. Chintamani significa joya mitológica con el poder de cumplir los deseos, uno de los nombres con que se designa a Dios. Kriya es tu Chintamani, dije al nuevo estudiante. Esta técnica, que como has visto es sencilla, encierra el arte de activar la evolución espiritual del hombre. Las escrituras hindúes enseñan que el ego encarnado necesita 1.000.000 de años para obtener su liberación de Maya. Este periodo es enormemente acortado por medio de la práctica de Kriya Yoga. Así como Jagadish Chandra Bose ha demostrado que el crecimiento de las plantas puede ser acelerado mucho más allá de su ritmo usual, de igual modo el desarrollo psicológico del hombre puede ser acelerado por medios científicos. Sé paciente y asiduo en tu práctica, y llegarás al gurú de todos los gurús. Estoy maravillado de encontrar esta llave yógica que durante tanto tiempo he buscado, afirmó Pratap solemnemente. Su liberador efecto sobre mis ataduras sensorias me emancipará hacia las esferas superiores. La visión de hoy del Señor Krishna podía únicamente significar mi mayor bien. Durante un rato permanecimos sentados, inmersos en una mutua comprensión silenciosa. Luego caminamos lentamente hacia la estación. Mi corazón rebosaba de alegría cuando abordamos el tren, pero ese fue un día de llanto para Jitendra. Mis cariñosos saludos de despedida para Pratap habían sido acompañados de ahogados sollozos por parte de mis 2 compañeros. El viaje, una vez más, sumió a Jitendra en una profunda tristeza, cuyo origen en esta ocasión era su descontento consigo mismo. ¡Qué pequeña es mi fe! Mi corazón se ha endurecido como una piedra. De ahora en adelante jamás dudaré de la protección de Dios. Se aproximaba la medianoche. Los 2 émulos de Cenicienta, enviados sin dinero, entraron en la habitación de Ananta. Su cara, como él mismo había predicho, estaba llena de la más profunda admiración. Sin pronunciar palabra, cubrí la mesa con los billetes. Jitendra, quiero la verdad. El tono de la voz de Ananta era cómico. ¿No ha planeado este joven algún asalto? Pero a medida que fue puesto al tanto de lo sucedido, mi hermano se tranquilizó y luego dijo con solemnidad: la ley de la oferta y la demanda alcanza reinos más sutiles de los que me había imaginado. Ananta habló con un entusiasmo espiritual que nunca antes había notado en él. Ahora entiendo por primera vez tu indiferencia hacia las cajas fuertes y hacia la vulgar acumulación de riquezas mundanas. No obstante, lo tarde que era, mi hermano insistió en recibir Diksha en Kriya Yoga. Hoy Diksha es una iniciación espiritual. Diksha, dedicarse. En un solo día, el gurú Mukunda tuvo que cargar con la responsabilidad de 2 discípulos no buscados, fíjate, sus primeros 2 discípulos, su hermano y este hermano que se llama Pratap. Dice, al día siguiente tomamos el desayuno en medio de una gran armonía, la cual había estado lejos de reinar al día anterior. Yo sonreí a Jitendra.
no saldrás defraudado en tus deseos de visitar el Taj. Lo veremos antes de partir hacia Serampore, mi amigo, donde está su gurú. Mi amigo y yo nos despedimos de Ananta y pronto estuvimos ante la gloria de Agra, el Taj Mahal, mármol blanco que se yergue deslumbrante bajo el sol, como una visión de simetría absoluta. Está ubicado ante un fondo maravilloso de oscuros cipreses, en medio de un brillante prado, y se refleja en la límpida superficie de un estanque. Su interior se halla exquisitamente decorado con piezas talladas de mármol que asemejan encajes, incrustadas de piedras semipreciosas. Delicadas guirnaldas y arabescos se dibujan en los intrincados mármoles, pardos y violetas. La iluminación que surge de su cúpula cae sobre el cenotafio del emperador Shah Jahan y la reina Mumtaz-i-Mahal, reina de su reino y de su corazón. Tenía bastante de paseos y visitas, y añoraba a mi gurú. Poco después, Jitendra y yo tomamos el tren hacia el sur, rumbo a Bengala. Mukunda, no he visto a mi familia desde hace meses. He cambiado de parecer. Probablemente después pueda visitar a tu gurú en Serampore. Mi amigo, que con benevolencia podría ser descrito como de temperamento vacilante, me abandonó en Calcuta. Tomando entre local, pronto recorrí los 19 kilómetros hacia el norte, donde se encontraba Serampore. Un estremecimiento de admiración se apoderó de mí, al darme cuenta de que habían pasado 28 días desde la fecha en que, en Benares, había encontrado a mi gurú. Vendrás a mí dentro de 4 semanas. Y aquí estaba, con el corazón latiéndome de dicha, parado en su pórtico de la calle de Rai Ghat. Entré por primera vez a la ermita donde habría de pasar la mejor parte de los siguientes 10 años de mi vida, junto al Ginavatar de la India, la encarnación de la sabiduría. ¡Wow! ¡Qué hermoso está este viaje con estos personajes! Capítulo 12. Años en la ermita de mi maestro. «Has venido», me dijo Sri Yukteswar, saludándome desde la piel de tigre en la cual estaba sentado, en su antesala de balcones. Su voz y sus modales eran fríos, sin emoción alguna. «Sí, amado maestro, estoy aquí para seguirle», y arrodillándome toqué sus pies. «¿Cómo puede ser si ignoras mis deseos?» «No desde ahora, Guruji. Sus deseos serán mi ley». «Eso está mejor. Ahora ya puedo asumir responsabilidad sobre tu vida». «Con gusto le cedo semejante problema, maestro». «Entonces, mi primer pedido es que regreses a tu hogar donde vive tu familia. Deseo que ingreses a la universidad en Calcuta, donde debes continuar tu educación». «Muy bien, señor», respondí, ocultando mi consternación. «¿Me perseguirán por años los importunos libros? Primero mi padre y ahora Sri Yukteswar». «Algún día irás a Occidente. Su pueblo prestará más atención a la antigua sabiduría de la India, si el extraño instructor hindú posee un grado universitario». ¡Wow! Y es que es verdad, por algo lo estamos leyendo. «Usted sabe lo que es mejor, Guruji». Mi tristeza desapareció. Su referencia acerca de Occidente me parecía incomprensible y remota, pero la oportunidad para complacer a mi maestro por medio de la obediencia era vitalmente inmediata. «Estará cerca, en Calcuta. Ven a verme cuando tengas tiempo». «Todos los días, si es posible, maestro. Acepto gustosamente su autoridad en todos los detalles de mi vida, con una condición». «¿Sí?» «Que me prometa revelarme a Dios». Se inició un debate verbal que duró 1 hora. La promesa de un maestro no puede ser falsificada, y por lo tanto no se otorga a la ligera. Las implicaciones de semejante compromiso abren un vasto panorama metafísico. Un gurú debe estar estrechamente unido con el Creador, antes de que pueda obligarle a aparecer. Yo presentía la divina unión en Sri Yukteswar, y, como discípulo suyo, estaba decidido a aprovechar esa ventaja. «Eres de una naturaleza exigente». Luego, el compasivo asentimiento del maestro se expresó así: «Que tu deseo sea mi deseo». La sombra de una vida entera se esfumó de mi corazón. La vaga búsqueda, aquí y allá, había concluido. Había encontrado al fin mi eterno refugio, bajo el amparo de un verdadero gurú. «Ven, te mostraré la ermita». Mi maestro se levantó de su tapete de piel de tigre. Miré a mi derredor y mi vista sorprendida cayó sobre un retrato adornado con jazmines que estaba en un muro. «¡Lahiri Mahasaya!» «Sí, mi divino gurú». La voz de Sri Yukteswar era vibrante y reverente. Su estatura superaba,
como hombre y como yogi, a la de cualquier otro maestro cuya vida estuvo al alcance de mis investigaciones. Silenciosamente, me incliné ante el familiar retrato y desde el fondo de mi alma le rendí pleitesía al maestro sin par que, además de bendecir mi infancia, había guiado mis pasos hasta este momento. Pleitesía. Vamos a ver qué significa pleitesía. Significado de pleitesía dice así: respeto, reverencia o homenaje que se le rinde a alguien, generalmente una figura de poder, una figura de autoridad, una figura de prestigio. Acompañado por mi maestro, caminé por la casa y el jardín. La ermita era espaciosa, antigua y bien construida. Circundada por un atrio de sólidos pilares, las paredes exteriores estaban cubiertas de musgo. Las palomas volaban sobre el tejado gris, compartiendo sin ceremonias las habitaciones del ashram. En la parte posterior había un bonito jardín, con árboles frutales de nanjea, mango y plátano. Balcones con balaustradas, en las habitaciones superiores, daban frente al patio por 3 lados de la casona de 2 pisos. Un espacioso vestíbulo de columnas y elevado techo se usaba, según me decía mi maestro, principalmente durante las festividades anuales de Durga Puja, el culto de Durga. Esta es la festividad principal del calendario bengalí. Se celebra el mes de Asvina, entre septiembre y octubre, y en la mayoría de los lugares dura 9 días. Durga significa literalmente la inaccesible, y es un aspecto de la Madre Divina o Shakti, la personificación de la energía creadora femenina. Durga es tradicionalmente considerada como la destructora de todo mal. Una estrecha escalera conducía a la sala de Sri Yukteswar, cuyo pequeño balcón daba a la calle. El ashram estaba sobriamente amueblado, todo era allí sencillo, limpio y útil. Había algunas sillas de estilo occidental y también bancas y mesas. Mi maestro me invitó a pasar allí la noche. Una cena con curry vegetal nos fue servida por 2 jóvenes discípulos que recibían su adiestramiento en la ermita. Guruji, dígame algo sobre su vida. Yo estaba en cuclillas, sobre una estera de paja junto a su piel de tigre. Las familiares estrellas parecían más próximas a través del balcón. Mi nombre de familia era Priya Nath Karar. Nací aquí en Serampore, 10 de mayo de 1855, en donde mi padre era un negociante próspero. Él me dejó la mansión ancestral, ahora mi ermita. Mi educación escolar fue poca. La encontré lenta y superficial. Temprano, en mi juventud, asumí las responsabilidades de jefe de familia y tengo una hija ahora casada. Mi edad media fue bendecida con la guía de Lahiri Mahasaya. Después de la muerte de mi esposa, entré en la orden de los Swamis y recibí entonces el nuevo nombre de Sri Yukteswar Giri. Giri quiere decir, Yukteswar significa unido a Ishwara, un nombre de Dios. Giri es la denominación de una de las 10 antiguas ramas de la orden de los Swamis. Sri significa santo, no es nombre, sino un título de respeto. Sri. Ishwara, Yukteswar significa unido a Dios. Giri es la denominación de una de las 10 antiguas ramas de la orden de los Swamis. Sri significa santo, no es nombre, sino un título de respeto. ¡Wow! Y bien, él me dejó la mansión ancestral, ahora mi ermita. Mi educación escolar fue poca, la encontré lenta y superficial. Temprano, en mi juventud, asumí las responsabilidades de jefe de familia y tengo una hija ahora casada. Mi edad fue bendecida con la guía de Lahiri Mahasaya. Después de la muerte de mi esposa, entré en la orden de los Swamis y recibimos entonces el nuevo nombre de Sri Yukteswar Giri. Estos son mis sencillos anales. Mi maestro sonrió al ver mi amistosa cara. Como todos los esquemas biográficos, sus palabras habían expresado los hechos exteriores sin revelar nada de las características del hombre interno. Guruji, me gustaría escuchar algunos episodios de su niñez. Te contaré algunos, cada cual con su moraleja. Los ojos de Sri Yukteswar brillaron mientras hacía esta advertencia. En cierta ocasión, mi madre trató de asustarme con un espantoso cuento de fantasmas en un cuarto oscuro. Fue inmediatamente allí y luego le expresé mi desilusión al no encontrar el fantasma. Mi madre no me volvió a repetir ningún cuento de horror. Moraleja, mira al miedo de frente y cesará de importunarte. Otro recuerdo que guarda mi memoria se refiere al anhelo que tenía de poseer un perro muy feo, cuyo dueño era un vecino. Durante semanas enteras mantuve a los miembros de mi familia en continuo alboroto para que me consiguieran el perro. Mis oídos permanecían sordos a todos sus ofrecimientos de otros animales más atractivos.
Moraleja: todo apego es cegador y presta un imaginario halo de atracción al objeto deseado. La tercera anécdota se refiere a la plasticidad de mi mente juvenil. Alguna vez oí decir a mi madre: el hombre que acepta un puesto bajo la dirección de otro es un esclavo. ¡Wow! Esa impresión me quedó tan indeleblemente grabada que aún después de mi matrimonio rehusé toda clase de empleos. Hice frente a los gastos invirtiendo a la heredad de la familia en tierras. Moraleja: sugerencias buenas y positivas deben instruir los sensibles oídos de los niños. Sus primeras ideas permanecerán profundamente grabadas. El maestro cayó en un silencio apacible. Cerca de la medianoche me condujo hacia un catre estrecho. Mi sueño fue profundo y agradable. Agradable aquella primera noche bajo el techo de mi gurú. Sri Yukteswar escogió la siguiente mañana para conferirme la iniciación en Kriya Yoga. Esta técnica la había recibido yo anteriormente de dos discípulos de la Lahiri Mahasaya, mi padre y mi tutor, Swami Kevalananda. Pero mi maestro poseía un poder transformador. A su contacto, una gran luz se abrió paso en mi ser como la gloria de incontables soles ardiendo juntos. Un torrente de inefable felicidad inundó mi corazón hasta lo más profundo. Era ya muy avanzada la tarde del día siguiente cuando logré decidirme a abandonar la ermita. Regresarás dentro de 30 días. Cuando llegué a mi casa en Calcuta, el cumplimiento de la predicción de mi maestro entró conmigo. Ninguno de mis parientes hizo observación alguna de la reaparición del pájaro vagabundo. ¿Te imaginas? La familia otra vez volvió. Subí a mi buhardilla y dirigí a mi alrededor miradas cariñosas, como ante una presencia viviente. Tú has sido testigo de mis meditaciones, de las lágrimas y tormentos de mi sadhana. Ahora he llegado al puerto feliz de mi divino maestro. Hijo, me siento feliz por los dos. Mi padre y yo nos sentamos juntos bajo la calma de la tarde. Tú has encontrado a tu maestro en la misma forma milagrosa en que yo encontré el mío. La santa mano de la Lahiri Mahasaya está guardando nuestras vidas. Tu maestro ha resultado ser un no santo inaccesible del Himalaya. Ser no un santo inaccesible del Himalaya, sino uno cercano. Mis oraciones han recibido respuesta. Tú no has sido alejado completamente de mi vista en tu búsqueda de Dios. Mi padre también estaba satisfecho porque iba a reanudar mis estudios formales y para ello realizó los arreglos necesarios. Al día siguiente, fui inscrito en el Scottish Church College de Calcuta. Felices meses pasaron. Mis lectores, sin duda, se habrían hecho la perspicaz reflexión de que a mí se me veía poco en las aulas de la universidad. La ermita de Serampore me atraía de un modo irresistible. El maestro aceptó mi constante presencia sin ningún comentario. Para mi tranquilidad, rara vez hacía referencia a las clases de la universidad. Aun cuando era bien claro para todos que yo no estaba hecho para ser un buen estudiante, de tiempo en tiempo me las arreglaba para obtener una mínima calificación que me permitía pasar de curso. La vida diaria en el ashram se deslizaba tranquilamente, con muy pocas variaciones. Mi maestro se despertaba antes del amanecer y recostado en el lecho o sentado en él, entraba en el estado de samadhi. Samadhi, literalmente dirigir juntos. Samadhi es un estado supraconsciente de éxtasis en el cual el yogi percibe la identidad del alma individualizada y el espíritu cósmico. Puedes ver un video de Paramahansa Yogananda entrando en estado de samadhi en YouTube. Es muy famoso ese video. Era muy sencillo descubrir cuándo el maestro había despertado, por la brusca suspensión de sus estupendos ronquidos. El roncar, de acuerdo con los fisiólogos, es un indicio de completa relajación. Uno o dos suspiros, algún movimiento del cuerpo, luego un silencioso vacío respiratorio. El maestro se hallaba sumergido en el profundo goce del yoga. El desayuno no era inmediato. Primero venía un largo paseo por el Ganges. Aquellos paseos matutinos con mi gurú, cuán reales y vívidos permanecen conmigo. En la fácil evocación de mi memoria, con frecuencia me encuentro a su lado, el temprano sol calienta el río y su voz resuena de plena, auténtica sabiduría. Luego, un baño. Después, la comida de mediodía. Su preparación, de acuerdo con las instrucciones diarias del maestro, era la más cuidadosa tarea de sus jóvenes discípulos. Mi gurú era vegetariano. Antes de acogerse a la vida monástica, comía huevos y pescado. Su consejo a los estudiantes era el de seguir una dieta sencilla y adecuada a la constitución de cada uno. Mi maestro comía poco, con frecuencia arroz coloreado con cúrcuma o jugo de betabel o espinacas, ligeramente rociado con manteca clarificada de leche de búfalo o mantequilla batida.
Otro día tomaba, por ejemplo, una sopa de lentejas o un curry de chana. Em, Dice aquí, sopa de lentejas, entre paréntesis dal, así se la ha de llamar ahí. Y dice, dal es un caldo espeso hecho con guisantes molidos o de cualquier otra legumbre. O un curry de chana. Chana es un queso de leche cruda cuajada. A menudo se corta en pedacitos y se revuelve con papas y curry. O un curry de chana con verduras. Como postre tomaba mangos o naranjas con budín de arroz o jugo de nanjea. Los visitantes hacían su aparición por la tarde. Una corriente continua llegaba del mundo a la tranquila ermita. Mi gurú trataba todas las visitas con cortesía y gentileza. Un maestro, aquel que ha tomado plena conciencia de sí mismo como el alma omnipresente y no como el cuerpo o el ego, percibe en todos los seres humanos una notable similitud. Y vuelvo a leerlo. Un maestro percibe en todos los seres humanos una notable similitud. La imparcialidad de los santos se basa en la sabiduría. Ellos son insensibles a los alternantes aspectos de Maya, invulnerables a las atracciones y aversiones que confunden el juicio de las personas corrientes. Sri Yukteswar no manifestaba ninguna consideración especial hacia los hombres acaudalados, poderosos o de éxito, ni tampoco desdeñaba a los pobres o faltos de cultura. Solía escuchar respetuosamente las verdades de un niño, haciendo caso omiso, en ocasiones, a la presunción de un pandit. Las 8 de la noche era la hora de la cena, y a veces aún se encontraba en la ermita algunos visitantes. Mi maestro no se excusaba para ir a comer solo. Nadie salía de la ermita hambriento o insatisfecho. Sri Yukteswar jamás carecía de recursos ni se desanimaba ante la llegada de visitantes inesperados. Con pocos alimentos, organizaba un banquete bajo su ingeniosa dirección. Sin embargo, era económico y sus modestos recursos lo llevaban lejos. ¡Guau! Vivid cómodamente con vuestro presupuesto, decía con frecuencia. La extravagancia os aportará incomodidades. En los detalles de la ermita, ya fueran agasajos, reparaciones del edificio o en cualquier otra cosa, el maestro mostraba la originalidad de un espíritu creador. Las quietas horas de la noche a menudo brindaban una de las disertaciones de mi gurú, tesoros que desafiaban al tiempo. Cada expresión suya era cincelada por la sabiduría. Una sublime confianza en sí mismo marcaba el incomparable estilo de su expresión. Hablaba siempre como nadie había hablado jamás, según mi experiencia. Sus pensamientos eran pesados en la delicada balanza del discernimiento, antes de ser expresados exteriormente. ¡Wow! La esencia de la verdad, plenamente trascendente aún en su aspecto fisiológico, brotaba de él como una fragante exudación del alma. Yo tenía invariablemente la conciencia de que me hallaba ante la presencia de una viviente manifestación de Dios. El peso de su divinidad hacía que de manera automática me inclinara reverentemente ante él. Si algunos huéspedes descubrían que Sri Yukteswar se encontraba absorto en el infinito, él inmediatamente los inducía a conversar. Era incapaz de asumir una pose ni de hacer ostentación de su recogimiento interior. Siempre unido al Señor, no necesitaba de un tiempo especial para comulgar con él. Un maestro que ha alcanzado la unión divina ha dejado atrás los peldaños de la meditación. La flor se extingue cuando el fruto aparece. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué belleza! Esto lo tengo que anotar. Fíjate. Esto me encanta. Un maestro que ha alcanzado la unión divina ha dejado atrás los peldaños de la meditación. La flor se extingue cuando el fruto aparece. Pero los santos suelen adherirse a las prácticas espirituales para servir de ejemplo a sus discípulos. Cuando se acercaba la medianoche, mi gurú se adormecía a veces con la naturalidad de un niño. No hacía ningún gran preparativo para acostarse. Con frecuencia se recostaba, sin almohada siquiera, sobre una estrecha litera que le servía de respaldo a su habitual asiento de piel de tigre. Una discusión filosófica de toda una noche no era cosa rara. Cualquier discípulo podía provocarla por la intensidad en un libro abierto. Perdón, por la intensidad de su interés. Sí, no me concordó esa palabra y me salté una página, disculpa, vuelvo a leer. Una discusión filosófica de toda una noche no era cosa rara. Imagínate tener una discusión filosófica una noche con un iluminado. Cualquier discípulo podía provocarla por la intensidad de su interés. Nunca experimenté cansancio alguno ni deseo de dormir en aquellas ocasiones. Las vívidas palabras de mi maestro eran suficientes. Oh, ya amaneció. Vayamos a dar un paseo por los Ganges. Así concluían muchas de estas edificantes charlas nocturnas. Mis primeros meses en compañía de Sri Yukteswar culminaron con una lección práctica: cómo conquistar a un mosquito. En mi casa, mi familia solía protegerse bajo mosquiteros por la noche.
En Serampore me acongojé mucho al ver que no se seguía esa prudente costumbre. A pesar de que allí los mosquitos eran numerosos, me picaban de pies a cabeza. Y mi maestro me compadeció. «Cómprate un mosquitero para ti y otro para mí», me dijo riendo, y agregó: «Si compras solo uno para ti, todos los mosquitos se cebarán en mí». Más que agradecido, le obedecí con diligencia. Cada noche que pasaba en Serampore, mi maestro me pedía que colocara los mosquiteros sobre las camas. Una noche, no obstante, aun cuando una nube de mosquitos nos rodeaba, mi maestro no dio sus acostumbradas instrucciones. Con inquietud escuchaba yo el expectante zumbido de los insectos. Al acostarme, dirigí una oración propiciatoria para conjurarlos. Media hora después, tosí ostensiblemente para atraer la atención de mi gurú. Quería llamar la atención y... Pensé que enloquecería con las picaduras de los mosquitos y especialmente con el zumbido con que celebraban sus ritos, sedientos de sangre. Pero no hubo respuesta de mi maestro. Me acerqué a él cautelosamente. No estaba respirando. Esa es la primera vez que yo le veía en trance yógico, lo cual me llenó de terror. Su corazón debe de haberle fallado, pensé. Coloqué un espejo ante su nariz y ningún vapor de aliento apareció en él. Para cerciorarme bien, cerré por varios minutos su boca y sus fosas nasales con mis dedos. Su cuerpo estaba frío y sin movimiento. Atónito, busqué la puerta para pedir socorro. ¡Ajá! Un aprendiz de experimentador, mi pobre nariz. La voz de mi maestro se estremecía de risa. ¿Por qué no te acuestas? ¿Es que va a cambiar el mundo por ti? Cámbiate a ti mismo y aparta tu conciencia a los mosquitos. ¡Qué sustote le puso! Humildemente regresé a mi cama. Ningún insecto volvió a acercarse. Me di cuenta de que mi maestro solo había accedido a poner los mosquiteros para complacerme, ya que él no tenía temor alguno a los mosquitos. Por medio de su poder yógico, podía impedirles que lo picaran, o bien escapar recogiéndose en una invulnerabilidad interna. Estaba dándome una demostración, pensé. Ese es el estado yógico que debo alcanzar. Un verdadero yogi es capaz de obtener la supraconsciencia y permanecer en ella, sin importarle las múltiples distracciones que jamás faltan en este mundo, ya se trate del zumbido de los insectos o de la penetrante luz del día. En el estado inicial de Samadhi, Savikalpa, el devoto se desconecta de todo testimonio sensorial del mundo externo. El oído y la vista se abren entonces hacia mundos interiores más bellos que los del prístino Edén. Los poderes omnipresentes de un yogi, por medio de los cuales ve, oye, gusta, huele y siente, sin el uso de los órganos sensorios, se han descrito de la siguiente manera en la Taittiriya Aranyaka. El ciego perforó la perla, el que se haya desprovisto de dedos enhebró un hilo a través de ella, el que no tiene cuello se la puso y el que carece de lengua alabó el hecho. Los instructivos mosquitos sirvieron para otra lección inicial en la ermita. Era la hora apacible de crepúsculo. Mi gurú estaba interpretando incomparablemente los textos antiguos. Sentado a sus pies, me hallaba yo en perfecta paz. Un impertinente mosquito entró en escena y principió a distraer mi atención. Y como introdujera su venenosa aguja hipodérmica en mi muslo, automáticamente levanté mi mano vengadora. ¡Reprime la inminente ejecución! El oportuno recuerdo de uno de los aforismos de Patanjali vino a mi mente, aquel que trata del ahimsa, no dañar. En la presencia de un hombre que se ha perfeccionado en ahimsa, no violencia, no surge enemistad en ninguna criatura. ¿Por qué no terminaste la obra? Maestro, ¿aprueba usted matar? ¿Aprueba usted el matar? No, pero el golpe mortal ya ha sido ejecutado en tu mente. No entiendo, maestro. El sentido del aforismo de Patanjali es eliminar el deseo de matar. Sri Yukteswar había leído mi proceso mental como en un libro abierto. Este mundo está inconvenientemente arreglado para la práctica literal de ahimsa, que es ahimsa, dice aquí, ahimsa, no dañar. El hombre puede verse obligado a exterminar las criaturas perjudiciales, pero no debe caer bajo la compulsión de la ira o la animosidad. Todas las formas de vida tienen igual derecho al aire de Maya. El santo que descubre los secretos de la creación deberá estar en armonía con las múltiples y desconcertantes expresiones de la naturaleza.
todos los seres humanos llegarán a comprender esta verdad, superando su pasión por la destrucción. Maestro, ¿debe uno ofrecerse a sí mismo en sacrificio en vez de matar una bestia salvaje? No. El cuerpo del hombre es precioso. Su valor es de primer orden en la escala evolutiva porque posee un cerebro y centros espinales únicos. Estos le permiten al devoto adelantado, comprender y expresar plenamente los más elevados aspectos de la divinidad. Ninguna de las especies inferiores está así capacitada. Es verdad que se incurre en la deuda de un pecado menor si uno se ve obligado a matar a algún ser viviente, pero los sagrados Shastras enseñan que la pérdida injustificada de un cuerpo humano es una transgresión muy grave contra la ley kármica. Respiré, tranquilizado. No siempre se ven los propios instintos naturales confirmados por las escrituras. Aunque nunca vi a mi maestro enfrentarse a un tigre o a un leopardo, en cierta ocasión, una mortífera cobra le desafió, solo para ser vencida por el amor de mi gurú. El encuentro tuvo lugar en Puri, donde mi maestro tenía una ermita situada cerca del mar. Parfuya, un joven discípulo de los últimos años del maestro, se hallaba con él en esta ocasión. Estábamos sentados fuera de la ermita, me contó Parfuya, cuando cerca de nosotros apareció una amedrentadora cobra de más de 1 metro de largo. Su caperuza se hallaba furiosamente extendida mientras se dirigía hacia nosotros. Mi gurú le dio la bienvenida con un chasquido de labios como se suele hacer con un niño. Yo me sentí muy consternado al ver al maestro iniciar un rítmico palmoteo con las manos. Y aquí hay nota del autor. La cobra ataca rápidamente a cualquier cosa que se mueve dentro de su alcance. En la mayoría de los casos, una completa inmovilidad constituye la única esperanza de seguridad. Esta clase de serpientes venenosas es muy temible en la India, donde anualmente causa alrededor de 5,000 muertes. Y dice aquí, después de hacer unos chasquidos con la boca, estaba entreteniendo al temido visitante. Permanecí completamente quieto, orando de manera ferviente en mi interior. La serpiente muy cerca del maestro se quedó inmóvil, aparentemente magnetizada por su acariciadora actitud. La temida capucha se replegó gradualmente y el ofidio se deslizó entre los pies de Sri Yukteswarji y desapareció en la maleza. Y bien, vamos a dejarlo ahorita hasta aquí, esta historia, y nos vemos y continuamos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en esta lectura. Si te gusta este trabajo, te animo a que te unas apoyándome, te animo a que me apoyes uniéndote a los miembros exclusivos de mi canal para así poder leer más libros para ti. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias.